Gracias, presidenta. Voy a hablar sobre el proyecto para no contestar muchas cosas que se dijeron antes y que son equivocadas, porque si vamos contestando lo de lo anterior y lo anterior y lo anterior, nos vamos a terminar mal. Cosas como que si hay deuda PBI 60% a inflación, no sé, miren Brasil, miren Colombia, miren Uruguay, que tienen deuda PBI más del 60% y ninguno tiene la inflación que tiene Argentina, ¿no? 12,4% en un mes. Pero bueno, vayamos al proyecto. Se repite a la hora del dictamen de mayoría que lo importante es cuidar al más débil. Está claro cuál es el más débil en una relación contractual como es un alquiler. Es aquel que no tiene la propiedad y está tratando de perseguir su proyecto de vida. Ahora, ese es el mismo espíritu que sustentó el voto unánime de la ley de alquileres que tenemos hoy. El voto unánime en la Cámara de Diputados. Yo era diputado en ese entonces. Y cuando me tocó intervenir, diferencié entre dos cosas. Algunas cosas que taxativamente resolvían dudas que había en esa relación. Por ejemplo, a quién le corresponde mantener la vivienda en condiciones, quién tiene que pagar el impuesto inmobiliario, el impuesto a la propiedad, quién tiene que hacerse cargo de las expensas extraordinarias, qué tipo de depósito es aceptable o no, qué tipo de garantía es aceptable o no. Pero después, el tema es que es una relación entre dos. Y a veces el riesgo, y creo que ese es el riesgo que tiene el dictamen de mayoría, el riesgo de que por cuidar al más débil se lo perjudica. ¿Qué es lo que pasó con la ley de alquileres? Yo voy a leer algunas cosas de cuando me tocó intervenir en ese debate para ver que es muy parecido al problema que tenemos hoy. Yo dije, citando a otro diputado que había hablado, tenemos que estar atentos al impacto de la legislación que estamos decidiendo hoy. Mientras nosotros queremos brindar suficiente tranquilidad a aquel que tiene que establecerse en un lugar para construir su proyecto de vida, también del otro lado, con justo derecho, alguien va a estar mirando la certidumbre de su flujo de fondos. Y si alguna de las cosas que hoy estamos regulando le genera incertidumbre desmedida, intentará compensarla con el precio de los alquileres. Estas son cuestiones que tendremos que mirar en detalle para legislar de manera tal de garantizar los derechos que queremos garantizar, pero sin generar con esta misma ley consecuencias no buscadas, que sean perniciosas para aquel que queremos proteger. Como siempre, esto implica entender la dinámica que se genera entre las dos partes. Hay dos partes y estamos interviniendo en una dinámica entre dos partes. Y las reacciones que ambas tendrán frente a lo que hoy estamos haciendo. ¿Qué pasó con la ley de alquileres? Y lo voy a explicar. Al extender los plazos, al cambiar la metodología de actualización, pasó lo siguiente, particularmente en el contexto de alta inflación. Cada vez que un propietario pensó que no iba a estar cubierto lo que él quería obtener en términos reales, es decir, ajustado por inflación, empezó a retirar las propiedades de la venta o, peor aún, a subir los precios cuando tenía que renegociar. Y es muy difícil intervenir contra eso. ¿Por qué? Lo voy a explicar con un ejemplo extremo. Supongamos que yo quiero proteger al inquilino y digo, ¿saben qué? Durante los 3 años del contrato de alquiler no voy a permitir ningún tipo de ajuste. Supongamos que el dueño, el propietario dice, la propiedad que yo tengo quiero que me rinda 150.000 pesos. No va a haber ajuste en 3 años. Los 150.000 pesos de hoy, a fin del año 1, equivalen a 63.000 pesos. Y a fin del año 2, es decir, del 2 para adelante, equivalen a 26.470 pesos. Entonces yo digo, te congelo el alquiler, pensamos que le hago un favor extraordinario al inquilino. ¿Y qué va a hacer el propietario? Como todavía quiere los 150.000 pesos, en un contexto de alta inflación, va a decir, no, entonces yo hoy arranco cobrando 225.000 pesos. Porque entonces, cuando llegue al final, durante todo el tiempo de vida, esos 225.000 hoy equivalen a haber cobrado 150.000 en valor real. Y eso es lo que está pasando. Cada vez que a un inquilino se le termina el alquiler, el propietario dice, como no tengo garantía de cobrar lo mismo en valor real, es decir, ajustado por inflación, sube desorbitadamente el precio del alquiler.
En este caso que acabo de mencionar son las cifras que corresponden de acuerdo, como decía recién, a la inflación, y es subir el 70% el precio del alquiler, el precio real, el precio en el bolsillo del inquilino. Entonces intervenimos, queremos proteger a alguien y generamos un problema. ¿Qué hemos visto que hay? Inclusive en esta ciudad hay gente que tiene trabajo en blanco, que no puede pagar un alquiler y está quedando en la calle, ya quedó en la calle. Eso es lo que está pasando, por intervenir mal en el mercado y por pensar que estamos cuidando al más débil. Entonces, decimos que al inquilino le queremos dar estabilidad y le queremos dar accesibilidad a su vivienda y está ocurriendo precisamente lo contrario. No te renuevan el alquiler o te lo renuevan a un valor que es tan alto que no se puede acceder. Entonces, esto es lo que pasó con la ley original. La pregunta es, ¿lo que viene de media sanción del Senado resuelve todos los problemas? La verdad que no lo resuelve. Resuelve muy parcialmente, porque en un contexto de 12,4% de inflación, de un dólar que no sabemos a dónde va, de incertidumbre e inestabilidad, con una mente dolarizada en materia de propiedades, cada cual lo piensa como puede o como quiere o como se quiere cubrir. Entonces, claramente que no es la panacea la media sanción. De lo que sí quiero alertar es de que el dictamen de mayoría va a agravar el vicio de querer proteger al más débil y terminar haciéndole peor su situación. Y hoy eso es grave. ¿Por qué? Porque tenemos 8 millones de inquilinos o más en la Argentina. Y yo hice una estimación en el momento en que nos tocó debatir en comisión, más o menos a ojo, me dio que había 12.000 personas que tienen que renegociar su contrato de alquiler por semana. Dije 10.000 porque me pareció mucho. Cuando intervinieron los expertos en el sector dijeron que eran 15.000 por semana. Entonces hay 15.000 personas por semana que cuando intervenimos mal se le va a ir el precio del alquiler a las nubes. O no se lo van a alquilar. Y vamos a agravar el problema. Entre otras cosas voy a dar un ejemplo que también lo planteé en la comisión, que es el índice. Nosotros queremos proteger con el índice, porque ¿cómo funciona el índice? Este índice toma, no la evolución del salario, toma el 90% de la evolución del salario en los últimos 12 meses o la inflación, el que sea más bajo. Obviamente, cuando lo pensamos para el inquilino decimos es buenísimo. ¿Qué va a hacer el propietario? Se dice, bueno, si la inflación es más alta que el salario, me van a dar el 90% del aumento del salario. Y si el aumento del salario, que quiere decir mi inquilino, puede pagar más, igual me van a dar la inflación. Lo mismo, estamos tendiendo a hacer el mismo problema, que es generar una incertidumbre con respecto al flujo de fondos que va a hacer que hoy, con un proyecto así, suban el alquiler. Me voy a cubrir porque para adelante voy a recibir menos. ¿Dónde se usa ese índice? En el plan Procrear. ¿Quién paga el plan Procrear? El Estado Nacional. Si quiere hacerlo, tiene el derecho a hacerlo. Pero en este caso le está imponiendo un índice menor a la inflación al propietario. Y el propietario va a reaccionar y va a decir, bueno, si para adelante voy a perder poder adquisitivo en el valor de mi alquiler, lo voy a subir hoy para recuperarlo. Y vamos a agravar el problema. De la misma manera que expliqué que tener un promedio anual en un índice que se renegocia cada 6 meses va a generar un problema grande cuando la Argentina empiece a reducir la inflación. Y lo voy a explicar. Hoy tenemos 12,4% de inflación. Supongamos que el mes siguiente es 11, que el otro es 10, que el otro es 9 y terminamos el año con 1. ¿Sí? Entonces arrancamos en enero y terminamos en diciembre con 1. Alquilo en julio por primera vez. Cuando alquilo en julio, la inflación ya llegó a 6. Pasan los 6 meses y tengo que renegociar. Miro para atrás, agarro el promedio de 12 meses y el promedio de 12 meses me da 6,5%. Multiplicado por 6 meses, voy a tener que subir el alquiler 45,9%. ¿Cuánto fue la inflación que sufrí yo como inquilino durante 6 meses? 22,9%. Vamos a subir el alquiler 46 cuando la inflación fue 23. Entonces, la verdad, salvo que piensen que la inflación de 12,4 por mes se va a ir a 15, a 20, salvo que
alguien suscriba que va a haber hiperinflación, la verdad que cuando baje la inflación en la Argentina, que es lo que tenemos que hacer, le vamos a crear un problema adicional a la gente con este índice. No lo vamos a proteger, lo vamos a castigar más. Entonces me parece que tenemos que tener cuidado cuando decimos que queremos proteger a alguien, si no hacemos un análisis exhaustivo de cuáles son las consecuencias que tienen las cosas que estamos haciendo y de las cuales estamos legislando, de agravar el problema para aquel que queremos proteger. Ya pasó con una ley por unanimidad que agravó el problema para todos los inquilinos. Por eso nosotros insistimos en que a pesar de que la media sanción que viene del Senado, de diputados, no resuelve todos los problemas, en insistir con eso, si no vamos a crear un limbo jurídico semana tras semana para las 12.000 familias que tienen que renegociar su contrato de alquiler. Es preferible decir, ya hay un estatus que es este, y en todo caso los incentivos que querramos proveer de otra manera, incorporarlos en sucesivas leyes. Hoy estamos generando incertidumbre contractual. Con esto estamos agravando, inclusive si saliera esto y se aprobaran diputados, estamos agravando los yerros que se cometió con la ley original. Y al revés de lo que se está diciendo, en lugar de proteger al eslabón más débil, le vamos a complicar más la vida. Por eso es que nosotros insistimos con la media sanción que vino de diputados. Muchas gracias.